¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Oiga, yo le decía al principio de este espacio que tengo mi corbata naranja eh, y la gran mayoría no sabe que el día 25, es más, mire, nuestra colaboradora, nuestra amiga ya de casa, la doctora Andrómeda Valencia, también viene de naranja. No nos pusimos de acuerdo, doctora, y parece que estamos haciendo equipo. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, doctora? Nuestra doctora y psicóloga, ¿cómo está? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raimundo? ¿Cómo están, amigos? El día de hoy, pues con el gusto de saludarlos y sí, pintados de naranja. Y no vamos a jugar en ningún equipo, ¿eh? No porque juega el América hoy, no tiene nada que ver, que además son otros colores. Doctora, ¿por qué el día 25 de cada mes es el día naranja? Muchos lo dicen, muchos lo establecen, se hace tendencia en redes sociales, pero la gran mayoría no sabe por qué. ¿Por qué estamos usted con el playera de naranja y yo con mi corbata naranja? Bueno, pues es una campaña que nos invita a unirnos, a recordar la importancia que tiene la erradicación de la violencia contra las mujeres, las niñas, las mujeres en general. Y es una campaña que ya lleva bastante tiempo, pero como bien dices, nos hace falta seguirla impulsando, seguir trabajando sobre esto. La violencia, desafortunadamente, sigue siendo y está presente en muchos de los hogares mexicanos e inclusive de otros lugares del mundo. Se toca un punto fundamental, doctora. La violencia en los hogares. Se dijo, se ha comentado, inclusive se ha propalado los cuatro vientos, que se ha disminuido la violencia en la mujer, que la mujer ha ganado espacios, que la mujer tiene ahora diferentes condiciones de vida. Yo diría que estamos, si no igual, no como al principio, pero estamos muy lejos de alcanzar esa erradicación de la violencia y sobre todo algo bien importante, doctora. Antes no se decía, hoy sí ya se dice, hoy sí ya se certifica además. La violencia empieza o las agresiones empiezan desde el hogar, lamentablemente. Sí, definitivamente estamos hablando de una gama tan grande de conductas, de situaciones, que pues nos tomaría realmente todo el programa platicar de cada una de ellas. Pero pensemos que esto empieza desde que estamos en el hogar, desde que estamos en la interacción uno a uno, en donde podemos observar que todavía hay hogares donde hay un trato diferencial entre hombres y mujeres, o finalmente hay una exigencia adicional de quién tiene que cuidar en la familia o quién tiene que ejercer ciertos papeles, hasta condiciones laborales donde por el mismo trabajo hombres y mujeres reciben sueldos o retribuciones diferentes, ¿no? Hay muchos ejemplos a nivel escolar, laboral, etcétera. Y por supuesto, el caso más grave, más doloroso, pues los feminicidios, ¿no? Entonces, en esa gama, pues podríamos hablar de muchos temas en los que todavía hay que estar muy sensibles sobre lo que podemos hacer. ¿Cómo podríamos empezar desde casa? Hay situaciones que afuera nosotros no las podemos controlar. No la podemos controlar en el trabajo, en la escuela, en el transporte, en nuestros traslados a donde vayamos. Pero en la casa creo que sí podríamos empezar por ahí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo detectamos cuando hay una situación para ahora sí que hacerle honor al día o hacerle justificar el día naranja cada 25 de cada mes? ¿Cómo tratamos de evitar la violencia hacia las mujeres desde casa? Bueno, algo muy importante es que podemos detenernos un momento a reflexionar, a identificar cómo es el trato entre hombres y mujeres al interior de nuestra familia, si estamos generando un ambiente de cordialidad que les permite expresar sus dudas, sus opiniones, sus miedos y cómo vamos reaccionando, porque en realidad estamos hablando de microviolencias o situaciones que pueden pasar desapercibidas. Darle un apodo a tu mamá, a tu compañera sentimental, a lo mejor a tu hermana que no le gusta a ella, pues podría ser nada más, es muy sensible, se molesta de todo, pero en realidad si ella no está de acuerdo en que le llames así, aunque tú le digas gordita de cariño, pues es importante retirar ese tipo de palabras para escuchar lo que el otro o la otra en este caso necesita y quiere. Cuidar muchísimo cómo nos vamos relacionando en lo cotidiano nos puede levantar o nos puede ayudar a identificar de manera preventiva, de manera oportuna, si en casa estamos generando un ambiente libre de violencia. Doctora, se tocó algo fundamental. A ver, yo tengo mi pareja, es un ejemplo, por supuesto, ¿no? Y yo le digo a mi pareja, ¿qué tal gordita? ¿O qué tal morena? ¿O qué tal flaquita? ¿Eso podría ser violencia? ¿Eso podría ser violencia de género?
Si la persona no está de acuerdo y no se siente cómoda con esa forma en que le llamas, pues estamos brincándonos el cómo se siente la persona y eso sería como el inicio de empezar a ir de manera escalonada con otras situaciones, como controlar cómo se viste, identificar o decirle, ya no como una sugerencia, sino como una indicación con quién puede o no puede salir, de qué manera puede hablar o no hablar, y otra serie de cuestiones que van escalonadas y que, como les decía, son tan cotidianas, son tan comunes que muchas de las cuestiones que son violentas ni siquiera nos damos cuenta que están sucediendo, aunque sucedan frente a nosotros. Entonces, bueno, si yo trato de una forma a mis hijos hombres, a mis hijas mujeres, pues la idea es vamos a buscar que sea un trato más similar, que sea un trato más igualitario, sobre todo en el terreno de validar sus emociones y sus derechos en cualquier circunstancia. Ahora, algo importante, en la casa ya se dio algunos ejemplos, la pareja, los hijos. ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo? Porque ahí es más difícil. Aquí sí puede haber una comunicación, un entendimiento o una discrepancia, pero allá puede terminar inclusive hasta ser despedido, despedida, o que el profesor o la profesora le cargue la mano al alumno, a la alumna. ¿Cómo manejamos ese tipo de cosas en lugares donde ya no depende de nosotros, no está en nuestras manos? Cuando nosotros estamos en un ambiente institucional, llámese la escuela, el trabajo, cada vez vamos a encontrar más respaldo también de las comisiones internas o de las personas que también nos ayudan a vigilar que los ambientes estén libres de violencia. No es nada fácil porque es todo un cambio en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar y también reconocer que a lo mejor esta forma en la que yo te pido que hagas algo dentro del espacio laboral, pues ya no solamente es una exigencia de trabajo, sino que cae también en una situación donde ya estoy afectando a la otra persona. ¿Qué podemos hacer en esos espacios? Acércate con las instituciones en donde ya existen comités de igualdad de género o donde existen ya también normas y criterios particulares, sobre todo en los ambientes escolarizados, en donde se ha trabajado durante los últimos años de forma importante por erradicar la violencia en todos sus niveles. Entonces, seguramente ya hay en tu espacio de trabajo alguna reglamentación, alguna pauta de comportamiento que dice, ojo, esto y esto no se vale en este espacio de trabajo. Ahora, nos fuimos del ámbito de la casa, nos vamos al ámbito del trabajo, a la escuela. Vámonos ahora sí que a un ámbito abierto, la calle, los vecinos, el transporte. Si yo soy afectado o afectada, porque esto es sobre todo para las mujeres, las personas vulnerables, que mayormente son las mujeres o los menores de edad, ¿no? Sobre todo niñas. ¿Hay donde yo pueda recurrir, donde yo pueda hacer una denuncia, donde yo pueda externar mi inconformidad o la agresión que sufrí en todo caso? Claro, están las líneas de atención que son pues las tradicionales que conocemos como las llamadas hacia el Locatel, hacia los servicios de atención y de seguridad donde se pueden generar reportes. Pero si estás viviendo violencia, es muy importante que te asesores, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer, donde puedes recibir acompañamiento psicológico, emocional y legal y te pueden ayudar a canalizar, dependiendo de la situación, pues qué tipo de denuncia se puede hacer porque en muchos casos, claro que nos podemos imaginar alguna situación, alguna falta o alguna condición que puede pasar en la calle y que debemos, por supuesto, de denunciar. Pero desafortunadamente, el número más alto de estos indicadores se da al interior de nuestro hogar y como es nuestro familiar, nuestro abuelo, nuestro padre, etcétera, pues a veces es más difícil que se pueda dar seguimiento a esas condiciones. Entonces, el día de hoy nos recuerda que no estamos solas, que ya hay elementos y herramientas que no son suficientes, pero ya existen y que podemos hacer uso de ellas. Y por el otro lado, pues para los que afortunadamente no estamos quizás viviendo violencia en este momento, pues seguir pensando, ¿qué puedo hacer yo y cómo puedo contribuir para evitar que en mi entorno las personas se sientan violentadas por mí, sean hombres o sean mujeres? Y en segundo lugar, si reconozco que en mi espacio, mi familia, mi trabajo, mi escuela, hay estas condiciones, pues hagamos algo, porque si no, nos convertimos en parte del problema. Tocó algo fundamental, doctora. Decía, puede ser violentado por una mujer, un hombre. Ahora en redes sociales nos damos cuenta que a veces la mujer está abusando de su condición como se le permiten muchas más cosas, quizá lo que siempre se había tenido que dar, que era la libertad, pero a veces puede caer en el libertinaje. No nos vamos lejos.
mujeres que agreden a hombres, a su pareja, a compañeros, con palabras altisonantes, pero algunas inclusive hasta los golpes. Y claro, yo me imagino que como hombre, digo, nunca he estado en una situación así, espero nunca haber estado, o nunca estar más bien, pero si de repente se llega a dar el caso, porque lo vemos, repito, en las redes sociales, donde el hombre aguanta vara, como decimos, y a lo mejor palabras altisonantes, groserías, improperios, pero luego unos golpes. El hombre se voltea y golpea a la mujer. Ahí, ¿dónde estamos cayendo? ¿Es violencia de género del hombre hacia la mujer? ¿Es correcto como él respondió? ¿Se pasó a la mujer? Es una pregunta, creo que bastante complicada, pero ahora sí que la psicóloga es la especialista. Bueno, pues estamos identificando dos cosas importantes. Como decíamos, debemos de trabajar por evitar la violencia independientemente de si eres un hombre o una mujer. Y cuando hablamos en particular de que la violencia se inicia, se mantiene, se desarrolla o se acepta por el solo hecho de que seas mujer o de que seas hombre, estamos hablando de violencias de género. Sin embargo, en la dinámica de la pareja, más allá de que te violento porque seas hombre o seas mujer, estamos hablando de una dinámica problemática que también es muy fuerte y característica de nuestro país, donde desde el noviazgo, si tú le preguntas por cada 10 jóvenes que están en noviazgo, cuántos han vivido violencia en el noviazgo, los números te sorprenderían. A veces casi 9 de cada 10 han vivido alguna situación donde está entrando no solamente malas palabras, empujones, situaciones que no deberían de existir. Entonces, en esos casos, la recomendación, independientemente de que seas hombre o mujer, es que cuidemos que nuestras relaciones interpersonales, sobre todo las de pareja, que nos deberían de ayudar a sentirnos mejor, más plenos y contentos, pues cuidemos que no exista la violencia ni ejerciéndola ni permitiéndola, para que entonces nuestras relaciones puedan ser más saludables. Doctora, para terminar y haciendo alusión a nuestros colores, ahora sí que la playera de la psicóloga y mi corbata, ¿qué tanto la gente en México, vamos a hablar de México, sus pacientes o la gente que usted pues la solicita, qué tanta conciencia tiene del Día Naranja? ¿Está bien cimentado, está bien fundamentado o cree que está pasando como que de noche? Todavía nos hace falta mucha sensibilización para que como sociedad aprovechemos estos días y estos espacios para reflexionar. Hay muchas fechas que se celebran o se conmemoran y hay muchas de estas fechas que nos sirven para detenernos, hacer una pausa y reflexionar. El camino para erradicar la violencia todavía es largo, desafortunadamente, pero creo que estas pequeñas acciones, no solamente portar la corbata o la playera, sino para quienes nos escuchan y quienes nos ven, detenerse por un momento y decir, ¿qué puedo hacer hoy y cómo puedo contribuir para que mi espacio esté libre de violencia? Y con eso empezamos a avanzar. Y así que el próximo mes, el próximo 25, estemos otra vez preparados para seguir actuando y generando mayor conciencia. Pues vamos a tomarle la palabra a la doctora, a la psicóloga, y cada día, digo, porque salimos lunes, miércoles y viernes, cada día que sea cercano al 25, si nos toca el 25 como esta ocasión, qué bueno, pero el día que sea cercano, ahora sí que nos volvemos a poner el uniforme, doctora, Por y supuesto. sobre el tema para ir haciendo conciencia, porque creo que es muy importante, ¿no? Si nosotros empezamos ahora sí que a sembrar o a abrir un brecho en la tierrita para poner una semillita, pues vamos a contribuir un poquito. No sabemos si se va a dar el árbol y va a dar frutos el día de mañana, pero si empezamos a contribuir, empezando con uno, ya se inicia, que creo que a veces es lo más difícil. Así es. Así que bueno, la invitación está puesta, aunque el día de hoy se te haya escapado el color naranja y no lleves ninguna prenda sobre la temática, el color, de todas formas nuestras acciones valen mucho más. Así que pues los invitamos a todos a que sigamos actuando en contra de la violencia. Oiga, y déjeme tomarle la palabra. Fíjese, ¿valdría la pena mandarle algo a la doctora Claudia Sheinbaum para que ella como mujer, primer presidenta de México, el día 25 fuera un día importante, ¿eh? O sea, el día 25 yo me traigo el relampagué, hacemos conciencia en México, no estaría mal, ¿eh? Si me está oyendo alguien o viendo a alguien del equipo, la doctora Claudia Sheinbaum, ojalá tome conciencia, porque creo que valdría la pena que ella tomara esa estafeta. Excelente iniciativa. Creo que sería muy bueno, ¿verdad? Pues bueno, ya tenemos tarea, doctora. Vamos a ver si podemos llegar ahí con la doctora Claudia Sheinbaum, nos gente decirle, doctora, cada 25 vístase de naranja como lo hicimos nosotros y empiece a propalar todo esto para que de veras se tome conciencia. Doctora Andrómeda Valencia, un gusto, como siempre, nos escuchamos el próximo miércoles y ya quedamos, ¿eh? Cada 25, cada día cercano al 25, nos ponemos el uniforme De naranja, perfecto. de Pues que naranja. la pasen muy bien, gracias. Gracias, doctora.